Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro programa más de su programa Tiempo a Solas. En esta ocasión, finalizando la tercera temporada, y por esta ocasión tenemos el capítulo ¿qué es la brujería? Y sí, como lo escuchan, vamos a estar hablando qué es la brujería desde sus bases filosóficas, científicas también, y por qué no, desde la práctica. Y para eso, de este lado, su coconductor, Christopher Turner, el psicólogo del programa, y en esta ocasión, pues, les voy a presentar a quien va a ser mi compañero a lo largo de esta siguiente cuarta temporada. Él es Jesús Ramírez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jesús? Hola Cris, muy bien, muchísimas gracias, entusiasmado de poder participar y colaborar contigo en ese tema tan importante y muy especial. Muchas gracias, Jesús. La verdad es que, bueno, es un gran colega. Fíjense que ambos tenemos perfiles muy similares. La verdad es que más adelante, ahorita él nos va a decir quién es, de dónde viene y por qué está aquí. Pero a grandes rasgos, ambos somos psicoterapeutas, hipnoterapeutas, masoterapeutas y, ¿por qué no?, también la parte espiritual presente. ¿No, Jesús? Sí, así es, la verdad es que es sorprendente la similitud en la formación que ambos hemos tenido y poder aunar ambos trabajos, ambos conocimientos hacia el bienestar del ser humano, a los pacientes que podemos atender y aprovechar estos medios para llevar sus conocimientos, realmente es una gran oportunidad. Así es, como lo menciona. Y entonces, pues, a lo que truje chencha, ¿no? Vamos a hablar de lo que sería la brujería, sí, a un nivel social, pero entonces también vamos a hablar específicamente de el origen, ¿sí? Y este origen, evidentemente, da una connotación muy fuera de lo social, ¿sí? Fuera de la moral, toda esta parte. Antes de esto, Jesús, pues cuéntanos un poquito más de ti. ¿Qué pasa contigo? ¿Cómo llegas a esta parte de la energía? Sí, Cris, mira, verás, cuando era joven, estudiante de licenciatura, siempre me fascinó mucho las teorías de Carl Jung sobre esta parte del inconsciente, el inconsciente colectivo, los arquetipos, todos estos elementos simbólicos que forman parte de la historia y de la cultura del ser humano, incluyendo pues el tema de la espiritualidad. A lo largo del tiempo terminé mi licenciatura, pude concluir una maestría en el enfoque transpersonal, donde precisamente retoman todos estos trabajos a nivel cultural, social, de lo que son los códigos de creencias, las diferentes tradiciones, las diferentes costumbres de cada pueblo, de cada civilización, enfocado precisamente al desarrollo pues, del ser humano. Entre ellos, pues las ciencias de las religiones, como la teología, la historia, la antropología, y todos estos temas enfocados precisamente al estudio de la conducta religiosa y hacia el sentido espiritual. Entonces, esto me lleva a formarme en una maestría en el enfoque transpersonal, en donde se puede abordar el tema espiritualidad, sin caer en el dogma religioso y poderlo llevar a un proceso de sanación, a un proceso terapéutico, inclusive hoy en día poder decir un proceso psicoterapéutico. De ahí mi formación. Pues muy interesante, Jesús. La verdad es que es un gusto poder compartir este programa y muchos más que nos esperan porque, pues como les mencionaba, él va a estar formando parte de lo que sería Tiempo a Solas. Más adelante vamos a informarles también acerca de un proyecto que tenemos y los servicios que estamos dando en nuestro centro de atención psicológica espiritual. Pero ahora, bien, entonces, así como lo escucharon de parte de Jesús, todo lo que él ha aprendido en la parte transpersonal y espiritual, de este lado, pues, ¿qué pasa? Además de ser psicoterapeuta, adivinen qué, soy practicante de la Wicca. ¿Qué es la Wicca? Pues es una religión neopagana europea, donde digamos que a grandes rasgos se trabaja con esta cuestión
elemental, la naturaleza, básicamente lo que llamarían un brujo o brujería, ¿no? O brujería blanca, mal dicha, más adelante les voy a decir por qué. Pero Jesús, ¿habías escuchado antes de qué es la Wicca o algo así? En algunos rasgos sí lo había escuchado, que tiene a lo mejor su origen, como bien lo mencionas, en el paganismo, en las culturas o mitologías nórdicas, esta parte del saber antiguo, ancestral, la conexión con la naturaleza, es todavía un modo de ver la vida, de vivir la vida, enfocados precisamente a este contacto con la energía, con la naturaleza, y que con la historia pues se fue confundiendo, se fue malinterpretando pues lo que es el wiccanismo. Así es, como lo mencionas. Y entonces pues vamos a abordar directo, ¿no? ¿Qué es la brujería? ¿Cuál es el origen de la brujería? ¿Qué te parece, Jesús? Vamos a darle, ¿no? A lo que sería la brujería. Vale, claro que sí, aquí estamos. Bueno, brujo o brujería significa sabiduría, viene del término sabio, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que la persona que se dice brujo o bruja tendría que tener ya el sinónimo de sabio o de sabiduría. En la antigüedad se le consideraba brujo o bruja a aquella persona que sabía de hierbas, sabía de los cambios solares o lunares, sabía de preparar ciertas cosas, y sabía también de curar del parto en las mujeres, por ejemplo. Todo totalmente diferente, ¿no? De lo que ha venido una sociedad a tergiversar lo que sería lo que dicen, pues que comen niños, ¿no? Que tienen pacto con el diablo, que todas esas cosas que más que nada son pues sociales, que vienen de una religión. Seguramente has escuchado muchos de estos mitos, ¿no, Jesús? ¿Cuáles has escuchado? Sí, así es. Bueno, he escuchado muchas versiones, ¿sabes? En torno a la brujería, a las brujas, y hay algo que a mí siempre me ha causado entre impresión y hasta cierto punto algo de gracia, porque hay una versión de las brujas que dice, ¿no? Es que esas brujas que se quitan las piernas y se echan a volar por el cerro en forma de fuego, cazando niños para comérselos y todo, ¿no? Pero también está esta otra versión de la bruja, mujer, ese poder femenino, que se conecta con la naturaleza a través de las hierbas, a través del contacto con animales de poder, con los cristales, con todo elemento que da la naturaleza. Entonces siempre he estado como en esa ambigüedad de pensamiento, ¿no? Entonces, ¿cuál es la definición de la bruja, ¿no? ¿La que se prende fuego y caza niños? ¿O la que caza desde la parte de naturaleza? Ese contacto, esa comunión, esa sanación. Entonces, ahí esa parte, ¿no? ¿Hasta qué punto es lo real en la esencia del wiccanismo y hasta qué otro punto la religión o este fanatismo que tienen lo ha malinterpretado? Claro, y como escuchan a Jesús, él se refiere mucho al wiccanismo, no nada más porque yo sea practicante de la Wicca, sino porque en efecto, cuando hablamos de brujería, recurrimos mucho a lo Wicca. ¿Por qué? Tenemos que diferenciar. No sé qué a ti si te ha pasado, Jesús, pero por ejemplo, cuando se refieren a brujo, le quieren decir brujo a todo mundo, ¿no? Y quieren englobar que el santero, que el de la Santa Muerte, que el satanista, ¿no? Ya. Y todo lo quieren tratar con brujo. No. Bruja es aquella persona que tiene como tal un conocimiento, si tú quieres, antiguo o trascendente respecto a la naturaleza, ¿sí? Más generalmente a la naturaleza. Pero si lo vemos desde un contexto más generalizado, tendríamos que hablar también desde la sabiduría, ¿no? Y entonces, pues vamos a hablar un poquito más de cuál es la historia, ¿sí? de esta brujería. Bueno, ¿qué me dirías, Jesús, si te digo que los brujos ya existían mucho antes que el catolicismo, que el cristianismo, y que de hecho se llamaban paganos, ¿sí? Los paganos,
pues eran conocidos como personas del campo. Ujú. Personas del campo que ya tenían una conexión con los elementos, ¿sí? Con la lluvia, con los truenos, con el aire, todo eso. Y entonces empezaba a llamarlos dioses, ¿sí? Nada diferente de lo que hemos escuchado anteriormente en la historia, ¿no? Bueno, entonces estos paganos rendían culto justamente a esto. ¿Por qué? Porque ellos conectaban que la siembra, que su cosecha, pues iba creciendo a partir de orar o de pedir, ¿no? O de darle incluso, a lo mejor si tú quieres, sangre a la tierra para que le diera más, ¿no? Ahora, llega una institución, ¿sí? Con el imperio, pues, romano, y esta institución lo que hace es decir, fíjate que no, ahora va la mía, ahora va mi institución, y entonces voy a llamar brujo, ¿sí? A cada persona que no esté dentro de lo que yo voy a imponer. Y así fue como se le empezó a dar el término brujo, que inicialmente ellos ni siquiera se llamaban así, ¿no? Pero pues fue a partir justamente de esta parte donde no lograban entrar a su institución o a su religión. Y esta es la eterna lucha de los paganos y de los cristianos. Esto es como se conoce a esta parte de institución, donde también imponían ciertas imágenes, cierta fe, ¿no? Esa es otra parte importante. Recordar que una cosa es la fe y otra es la religión. ¿Tú qué piensas respecto a la fe y la religión, Jesús? Claro, verás, mencionaste muchos elementos en relación a la historia, en relación al paganismo y a la religión como tal. Para poder complementar, si me lo permites, esta parte histórica, tengo entendido que cuando estaba el paganismo en auge, con todos sus rituales, con todas sus ceremonias, en Roma, cuando termina la edad cristiana, vienen los romanos, ¿no? Con esta parte del catolicismo, y hubo un emperador romano, no recuerdo el nombre, pero él unificó las ceremonias y las fiestas del paganismo con la parte católica para poder aunar ambas creencias, ambas religiones, para que pudiera serse unificado pues todas estas creencias, ¿no? Con el tiempo pues sí empezó a malinterpretarse, a haber manipulación, a ver esta conducta religiosa a través de los dogmas, de los deberes, los que tienes que hacer. A partir de ahí, por supuesto, hay una fe, hay una espiritualidad enfocada precisamente a una divinidad, a una conciencia, en donde las personas pues empezaron a ver, ¿no? Bueno, es que me dijeron que ahora se llama así, ahora tengo que hacer ciertos rituales, a lo mejor ya no es como los que yo hacía antes, y es esa transición. Sin embargo, respondiendo a tu pregunta, bueno, la fe es aquella confianza, ese sentimiento de comunión que tiene un individuo, una persona, con esa esencia, esa conciencia divina en la que creen, en la que deposita, pues sí, esa confianza. Inclusive ahí se desprende el término de esperanza, fe y esperanza, en de alguna manera esperar que en sus oraciones, sus ceremonias haya esa respuesta, ¿sabes? Entonces hubo muchísimos cambios entre el paganismo, en el cristianismo y llegar al catolicismo. Entonces, al final de cuentas, pues todas sí tienen un proceso histórico, tienen una divinidad y todo, pero lo importante aquí es enfatizar pues ese sentido de fe, ese sentido de comunión que la persona tiene, y alejando precisamente del dogma religioso que de alguna manera hace que se pierda esa espiritualidad. Y esa espiritualidad pues vendría siendo la conciencia manifestada pues en la persona en relación a cómo se mueve, cómo funciona y cómo esa parte de hacia a su Dios, a su divinidad, y de ahí cómo va pues comportándose, cómo va interactuando con los demás en relación pues sí a esa fe que adopta para sí mismo. Sí, exactamente.
Entonces, esa sería la diferencia entre fe y religión. Recordemos, la religión, bueno, es un espacio que generalmente impone, ¿sí? Es una ideología que tú decides tomar, pero mediante, pues, un orden, mediante normas, ¿no? Y la fe tiene que ver más con una conexión espiritual que tú como persona llega a tener con una divinidad o con algún elemento, ¿no? Ahora, dentro de los mitos de la brujería está justamente la parte donde se habla que es del diablo, ¿no? Pero, ojo, hace un momento mencionamos que estaban los paganos, que fueron antes que los católicos o los cristianos, y fíjate que el término diablo pues viene justamente en la parte cristiana. Entonces, si utilizamos la lógica, el diablo existió después de los paganos, ¿no? Por lo que los paganos, entre paréntesis brujos, pues no tendrían que adorar al diablo, porque no lo conocían, ¿no? Ahora, a grandes rasgos, hablando desde la práctica, la brujería no es buena ni mala, no es blanca ni negra, ni tiene colores, simplemente tiene tonalidades. ¿Qué significa? Lo que tú quieras hacer se llama intención, y esa intención va a funcionar si sabes cómo, porque la brujería básicamente también es la manipulación energética en torno a tu propia intención. De manera que si tú quieres defender o quieres proteger o quieres atacar, eso ya es tu decisión, pero hay algo que se llama el 3x3, que hablamos mucho en la Wicca. No sé si has escuchado antes el 3x3, Jesús. Realmente no. Me recuerda mucho a los temas de numerología, esa parte de los números maestros como el 33, pero no sé si se relacione. Sé que hay una simbología en relación a los números, pero tal vez el wiccarismo lo pueda ver de manera distinta. ¿A qué te suena más o menos 3x3? ¿O qué piensas que es? Bueno, hace tiempo veía un programa en relación al tema de la brujería, se llamaba Las Hechiceras, y ellas hablaban del poder de 3 o 3 veces 3. De alguna manera lo puedo percibir como potencializar un elemento 3 veces, pero no sé, tengo falta de conocimiento ahí. Ok, fíjate que este tipo de programas como Hechiceras, American Horror Story, Sabrina, tienen muchos elementos de la Wicca. Esto es importante saberlo porque incluso Harry Potter, ¿no? Muchos elementos de estas filmografías pues tienen que ver directamente con algunos principios. Ahora, el 3x3 no es otra cosa que el regreso, la retribución, ¿sí? Lo que tú hagas se te va a regresar 3 veces o por triplicado, ¿no? Así es la ley de la vida. Algunos le llamarían karma, pero ¿qué quiere decir esto? Si tú bendices, te va a regresar multiplicado por 3. Si tú maldices, también. Esta es la razón del por qué muchas personas a lo mejor en el presente viven tranquilos, ¿no? En el presente no tienen conflicto, pero de repente les llega un momento de tribulación, ¿no? Como de, pues sí, de inestabilidad, de ansiedad, y dices, ¿pero por qué? Ah, bueno, fíjate que en el pasado hay muchas respuestas, ¿no? Y en esas respuestas probablemente hiciste algo, y esto es lo que estás pagando en este momento. Para ejemplificar, no sé. A ver, cuéntanos, Jesús, ¿en algún punto tú has visto esta ley 3x3 que te ha llegado? ¿Tanto bendición o maldición? Bueno, así como la defines, me recuerda mucho a lo que llaman las leyes universales, sobre la ley de causa y efecto, en relación a que haces algo y de alguna manera pues se te regresa, ¿no? Lo he vivido, sí, muchísimas veces, tanto en experiencias agradables como en experiencias desagradables. Y sí, ha habido un aprendizaje, ha habido una resignificación de la experiencia, al menos así en lo personal lo trabajo. Hay muchas personas que cuando lo perciben como esta ley de causa y efecto
o a lo mejor en las religiones orientales como el karma o el dharma en diferente lenguaje, siempre lo ven como una mala suerte, una maldición, inclusive hasta ellos mismos, ¿no? Llegan a sentirlo y llevan una vida, pues sí, en este sentido, me está adelantando algunos temas, pero darle una resignificación a lo que regresa como consecuencia de tus actos, pues es un aprendizaje, tal vez para mejorar, corregir, inclusive, ¿no? Si vuelves a regresar aquello bueno al universo, el universo te lo regresa multiplicado por tres, pero sí, siempre con buenas experiencias, pero siempre trato de obtener un aprendizaje. Ok, muy bien, exactamente. Nada más ahí trata un poquito de acercarte un poquito más al micrófono, porque así te escuchamos un poquito alejado. No te preocupes. Entonces, sí, continuando con lo que menciona Jesús, esta ley es universal, sí, incluso al más grande escéptico le va a pasar, sí, muchos me ha llegado a pasar porque también doy consultas espirituales, bueno, damos consultas espirituales también porque mi colega, déjenme decirles que es sumamente similar a mí, sí, vamos trabajando de la mano los dos. Entonces, no sé si te ha pasado, por ejemplo, Jesús, que llega alguien, un consultante en la parte espiritual y dicen, es que, pues yo no sé por qué me pasa esto, ¿no? Si yo no creo en la brujería. Bueno, la explicación es, la brujería no cumple antojos, ¿sí? La vida no cumple antojos, si tú no crees, no es que no te llegue, vamos a ver la energía o la vibración como un sistema inmunológico. El hecho de que tú creas o no creas no te sirve de nada porque finalmente te va a llegar dependiendo la vibración en la que estás, ¿no? Sería diferente decirlo, por ejemplo, si vibras alto, ¿sí? Emociones positivas, que sería pues alegría, pasión, ¿no? Felicidad, ¿sí? Y dices, bueno, no me llega. Pues sí, efectivamente no te va a llegar como tendría que llegarte porque tu vibración o tu sistema está alto, hay una protección. Pero cuando hablamos de personas que están constantemente en problemas, en depresión, ansiedad, emociones negativas, pues están permitiendo esta llegada justamente del trabajo que les hayan hecho. Y esa sería la explicación del por qué nos va a llegar. Sí, básicamente, pues es eso. Hay un emisor y un receptor. Esa es la explicación. Obvio, a medida que una persona aprende justamente de esto, pues hay medidas para protegerse, para limpiarse, ¿no? Para depurar la casa y más situaciones, ¿no? Que obviamente todo esto lo podrán ver pues directamente en nuestros servicios que complementan una terapia holística, ¿sí? ¿Qué es una terapia holística? Pues es cuando juntamos varios aspectos o varias partes del ser humano. Entre estas partes tenemos claro la parte psicológica, que representa la mente, ¿no? Ambos damos hipnosis también, que es la parte más bien de introspección a nivel inconsciente, ¿sí? Regresión. Y tenemos también la parte física, que sería la masoterapia o los masajes. Y la parte espiritual, ¿sí? Que sería justamente consultas espirituales o tarot. Y todas estas tres fases complementan lo que sería la estructura del ser humano: mente, cuerpo y espíritu. De todo esto, ¿cómo ha sido para ti trabajar estas terapias holísticas, Jesús? Sí, mira, escuchándote, si bien es cierto que tenemos y compartimos la misma formación, al final creo que cada uno aporta también desde su experiencia y darle ese complemento, ¿no? Al trabajo terapéutico. Escuchándote, realmente sí también comparto la parte espiritual, la parte de las terapias holistas. En lo particular, mi forma de trabajo, siempre trato de adaptarlo a las necesidades del paciente que me tiene la confianza de poder trabajar con él. He habido pacientes que me dicen, es que yo soy ateo, es que yo soy muy racional,
es que yo no creo en nada, ¿sabes? Y dices, bueno, ¿cómo puedo trabajar ahí la parte espiritual? De alguna manera procuro que un paciente que sea muy racional, y compartiendo parte de mi formación y los servicios que estaré brindando, pues yo aplico pues, la terapia cognitivo-conductual con un recurso que se llama bioneurofeedback, que al final del día es una estructura en relación a que el paciente puede identificar sus conductas, sus comportamientos en relación a su cuerpo, ¿sabes? Retomando esta parte de los masajes, de lo corporal, pero más enfocado a que pueda autorregularse él mismo. Y claro, esta parte espiritual, esta parte de la hipnosis, al menos en este enfoque, lo llevo a las terapias contextuales y al mindfulness. Aquí, de alguna manera, es un lenguaje diferente, pero tiene unas bases, una metodología muy similar, pero se adapta a la necesidad del paciente. Si el paciente me dice, no creo en esto, no creo en lo otro, pues ahí lo que se afirma es que crea en sí mismo. De alguna manera es un tipo de espiritualidad enfocado al desarrollo de su conciencia. Por supuesto, va a haber pacientes que me digan, es que yo sí creo en un Dios, yo sí creo en una trascendencia. Ahí, otra formación, tu servidor, pues también tienes la parte transpersonal, con un recurso en bioneuroemoción, en donde pues se centra la resignificación de las experiencias, la resignificación del yo, en cómo el paciente está percibiendo su realidad, cómo está percibiendo las experiencias, las personas, enfocados a su bienestar, esta toma de conciencia. Y por supuesto aquí la hipnosis entra de manera pues, muy muy funcional, y llevándolo por supuesto a las terapias holísticas, en donde no solo se trabaja la parte mente, emociones, sino también la parte del cuerpo, pues entra en la parte pues, de los masajes, entra la parte también de la bioneuroenergía, en donde el paciente pues toma conciencia de su energía a través de su estado de ánimo, su movimiento corporal, y eso lo conocemos como psicocorporalidad. Y aquí pues trato de integrarlo con la parte de la meditación, que es una forma también de que el paciente pueda interiorizarse a través de procesos internos, de relajación, de introspección, y de alguna manera son 3 formaciones que su servidor, está para brindarles de acuerdo a las necesidades de cada paciente, ¿no? Y al final del día, la espiritualidad se integra pues, en las 3, desde el mindfulness, desde la hipnosis, la meditación, en relación a la toma de conciencia. Palabras más, palabras menos, la esencia, pues de alguna manera es la misma y está para todo. Y bueno, ya lo tienen ahí justamente con la información que nos enriquece de parte de Jesús. Eso es lo que Él nos brinda, ¿sí? En la cuestión equilibrio, porque también hablamos de un equilibrio del ser humano. Para estar equilibrados necesitamos contemplar la mente, el cuerpo y el espíritu, porque estamos formados de eso. Y también es conveniente, no sé cómo lo veas tú, Jesús, explicar la parte donde entra ciertos contextos sociales, cierto moralidad, ¿no? Desinformación, porque incluso nos ha tocado, ¿no? Esta parte donde dicen, oye, pero si son psicólogos, ¿por qué creen en eso? Es tan sencillo como decir que como personas estamos formadas por varias partes, ¿no? Y la creencia, pues es individual. Antes de la parte profesional, pues somos humanos y es parte del ser humano tener fe y tener creencias. Es un proceso que incluso trabajamos en psicoterapia. Entonces, yo creo que una parte importante también es el respeto, ¿no? Y el respeto y la conciencia, más que nada, que sería la conciencia de, oye, si yo creo y soy humano y él es humano, la lógica nos dice pues que también va a creer, ¿no? Independiente de la cuestión profesional, que además, como hemos mencionado, nosotros logramos hacer lo que sería una terapia holística, ¿no? Y esta terapia holística pues junta todos estos aspectos. Obviamente, cabe recalcar que mediante este análisis, esta formación pues psicológica, vamos a dar
este tipo de consultas con bases, ¿sí? Con bases, con estudios, con partes científicas también, porque recordemos que hay un aspecto que se olvida fácilmente, ¿no? Y que es la energía. La energía respaldada muchas veces por la física y la química. Incluso si hablamos de ley de atracción, está mucho más respaldado por la parte física, ¿no? O por ejemplo, cuando hablamos de medicina, hay algo que se llama alquimia y esta alquimia está detrás de la medicina. Entonces, si se dan cuenta, la energía está bien presente en muchos aspectos, nada más que cuando hablamos de energía inmediatamente, pues llegamos a pensar que es un término malo, ¿no? Un término místico, algo que no existe, que es malo. Pero obviamente, bueno, mediante varias fuentes, varias bases, investigaciones, hay mucho que respalda, ¿no? También hay cuestiones en la parte legal que lo respaldan, ¿no, Jesús? Coméntanos un poco más acerca de ya cómo se da este tipo de terapias y cuál es la parte donde la ley lo considera un complemento. Claro, mira, retomando precisamente el concepto de energía, si bien es cierto que hay mucha desinformación en relación al término porque lo pueden considerar algo místico, algo mágico, que al final del día está presente, ¿sabes? Desde las ciencias, pues es cuando hablamos de los impulsos eléctricos, cuando estamos hablando de los neurotransmisores, eso es energía. Cuando lo pasamos a la parte transpersonal o a las partes holistas, realmente también existe la energía en nuestras células, existe la energía en nuestro cuerpo. Son los fotones de energía que entran a través de la captación de la luz, de la captación de nuestras células para poder tener esa energía. Al final del día, la energía en su esencia pura pues no es otra cosa que también una manifestación de la conciencia, cómo nosotros usamos esa energía desde podernos mover, desde podernos levantar, tener procesos cognitivos, etcétera, hasta poderla implementar hacia una creencia, un estilo de vida, llámese una meditación, llámese una práctica pues sí, espiritual, una práctica de un arte marcial. Al final del día todo es energía. Realmente trabajar con este concepto ya en un sentido legal, pues al final del día hay instituciones de terapias alternativas que desde lo complementario, ojo, no es lo mismo decir terapias alternativas que terapias complementarias. La terapia alternativa, su mismo nombre lo menciona, alternar. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo un tratamiento psicoterapéutico, psiquiátrico, médico de manera general, y yo lo alterno con un tratamiento holista, porque tal vez esto ya ha sucedido que las personas pues pierden esa fe o esa motivación de un tratamiento estandarizado. Viene esta parte, bueno, quiero un tratamiento holista, un tratamiento alternativo para precisamente poder obtener esa cura. En palabras más o palabras menos, lo único que se hace es un manejo de la sintomatología, pero no tan de la enfermedad. Entonces ahí empieza a haber pues este juicio de parte de la sociedad que dicen es que lo holista o lo alternativo no funciona. Realmente llega a suceder así porque las personas están alternando tratamientos, ven que no les funciona lo alternativo y regresan a lo estandarizado. Sin embargo, naciones de terapias complementarias mencionan que el mejor uso de este tipo de tratamientos holistas es tratamientos complementarios. ¿Qué quiere decir esto? Un paciente que tiene un diagnóstico, un ejemplo, un cáncer o algo crónico, algo degenerativo, pues tiene su tratamiento estándar, la parte médica, y la complementaria es precisamente para trabajar esos síntomas de malestares o
efectos secundarios que puede llegar a crear estos tratamientos estándar. Entonces, en esta parte pues, hay que tener cuidado mucho cómo se manejan, uno, los términos, dos, cómo se manejan los tratamientos. Y les pongo aquí un ejemplo muy común que viví durante la pandemia en 2020. Muchas personas que trataron de tomar pues un tratamiento estándar para manejar los síntomas de lo que era el COVID, o no curaban el COVID medicamentos, hasta la parte de las vacunas. Pero eso fue después. Hoy en ese entonces pues se preparaban los famosos remedios caseros, que el té de algo, que el té de jengibre, que el té de esto, etcétera, ¿no? Y sin embargo no se daban cuenta que una de las sintomatologías del COVID era precisamente la creación de coágulos en la sangre. Lo pueden investigar, ahí están los casos clínicos en internet. ¿Y qué sucede? En las terapias holistas, el jengibre a grandes dosis o concentrados de té genera precisamente coágulos. Entonces, no siempre lo natural va a ser sinónimo de bienestar. Hay que tener cuidado entre el tipo de sustancias, cuánto se debe de administrar, porque al final del día muchas personas que tenían COVID se preparaban su té de jengibre y eran dos fuentes para crear coágulos. Entonces pasa tiempo y se ve que tanto el tratamiento estándar como la cuestión médica, de si el paciente le pide a su médico, oiga, ¿cree que puedo tratar estos efectos secundarios o estos malestares que me provoca este tratamiento para calmar el dolor, para calmar la ansiedad, para calmar mi preocupación? Adelante, siempre y cuando estos pequeños puntos sean supervisados, como les decía en el caso del jengibre. Hay muchas otras opciones para relajar el cuerpo, para relajar los síntomas. Entonces hay una cuestión muy importante entre lo ético y la parte legal. Claro, súper interesante esto que mencionan, ¿no? Y además esta analogía, no siempre lo natural es lo que puede llegar a ayudar, ¿no? Entonces sí es totalmente contemplar el tratamiento médico o científico, y si se puede complementar en cuestión natural, también hacerlo, ¿no? Ahora, continuando con esta parte del tema inicial, que sería la brujería, viene entonces la cuestión justamente de por qué hay un miedo, ¿no? ¿Por qué se le da este miedo? ¿Por qué hay una connotación negativizante respecto a este arquetipo, ¿no? De la bruja mala, de la que hace daño, toda esta cuestión. Fíjense, continuando con todo esto, viene desde la parte de la institución, ¿no? Y entonces, parte de todo esto es resignificar desde la experiencia. Si tú no lo practicas, si tú no lo visualizas, si no te permites, pues, abrir, ¿no?, esa puerta, evidentemente lo que vamos a ver es una negación constante. Pero si hablamos de una negación, tiene un sentido para ti y es respetable. Sin embargo, esa negación pues no tiene como tal el poder, o tu negación no tiene el poder de poder invisibilizar pues el resto, ¿no? O el resto de las creencias o en lo que los demás creen. Por lo que es conveniente generar una conciencia precisamente para eso. ¿Una conciencia en qué? Contemplando las partes que nos forman como seres humanos, ¿no? Ahora, en toda esta cuestión, no sé qué gustes comentarnos, Jesús, acerca de la parte de la brujería. ¿Qué es para ti? O sea, ¿qué podrías decirnos? ¿Cómo la percibes? ¿Cómo la has percibido? ¿Cómo ha cambiado tu percepción? Bueno, mira, recientemente he tratado de encaminar mi formación al tema del wiccanismo, la brujería, temas como la hechicería, los conjuros y todos estos elementos que puedan integrar
esta filosofía de vida que para mí, en esencia, al ser desde el origen pagano, matices celtas, druidas, todo esto son culturas que me fascinan muchísimo. Realmente no he llevado una práctica como tal, pero su filosofía de vida, entrar en contacto con naturaleza, disfrutar los elementos de la misma, me han permitido crear estados de conciencia, de plenitud y de bienestar. A partir de ahí es donde yo he podido disfrutar de esto que mencionas sobre pues, la parte de la magia, la parte bonita, ¿no? de todo esto. Mencionabas hace un momento, ¿no? Esta parte de la imposición, de la institución. Y digo imposición porque al final del día el catolicismo en esos días, y lo digo así, historia, no me lo estoy inventando, impusieron pues sus miedos en relación a lo que el catolicismo empezó a creer, retomando del judaísmo y del cristianismo. Retomando el tema, ¿no? Tú mencionabas esta parte, es que lo asocian con el diablo y todo eso. De hecho, si no mal recuerdo, las culturas celtas, druidas y del norte de Europa tenían un dios, creo que se llamaba Cernaurus, era un dios del bosque astado con un cuerpo de alce. Entonces, para ellos era su dios del bosque, su dios de protección, la conciencia divina. Llega la imposición católica con estas conquistas y empiezan pues a quitar todas esas creencias, empiezan las inquisiciones, las hogueras, etcétera, y empiezan a ocultar o imponer el miedo católico con base a distorsionar las creencias, y ahí tienes al famoso diablo con los cuernos, por poner un ejemplo de este sincretismo de las imágenes y todo, ¿no? Pero pues eso al final del día es algo también social que se ha ido creyendo, y que lo peor que se ha ido manifestando de generación en generación. Las personas que realmente se dan cuenta, o en otros contextos despiertan a esa conciencia, pues se dan cuenta de que la historia pues dice una cosa, y las personas que cuentan la historia lo distorsionan, ya sean a su beneficio, su conveniencia, o porque sin culpa alguna así se lo enseñaron y así lo transmiten. Pero al final del día eso me ha permitido a mí vivirlo, poder percibir ambas polaridades, desde un sentido de miedo a un sentido de respeto. Entonces para mí todo este conocimiento, toda esta cultura, al menos desde el enfoque en el que yo me especialicé originalmente, que es la parte transpersonal, pues nosotros percibimos a los brujos, a los magos, a los chamanes, a los santeros, todas aquellas personas que pueden crear estados místicos de conciencia, los conocemos como místicos transpersonales, precisamente por esas terapias, esas sanaciones, esas ceremonias enfocados al bienestar, donde hay un cambio de conciencia. Aquí lo llamamos una reestructuración del yo, pero al final del día es enfocado a ese bienestar. Entonces yo he vivido así, pues al menos en el tema de wiccanismo, como otras creencias, otras culturas, enfocados a procesos de trascendencia y de bienestar. Exactamente como lo menciona, la parte del diablo, la verdad es que es curiosa, ¿no? ¿Cómo se da? Fíjate que el dios de quien hablabas es Cernunnos, y pues era el dios del bosque, ¿no? De la casa. ¿Por qué tenía cuernos? Porque representaba la casa. La actividad en ese momento dada o creada a partir del hombre, entonces por eso era representado con un cuerpo de hombre, pero digamos partes, ¿no? De animal. En el caso de la mujer, ¿cómo era representada? A partir de la naturaleza. En la antigüedad, ¿sí? Había una investigadora que se llama Margaret Murray, por ahí investiguenla o búsquenla, quien se da cuenta justamente de esto. Se llegaba a encontrar algunas figuras de femeninas, ¿no? Con senos grandes, vientre grande y pues un trasero grande, porque representaba la fertilidad.
Entonces, la mujer era vista como la dadora, la creadora, ¿no? La que te daba naturaleza, frutos a través de esta fertilidad. Y entonces ese era el dios astado y la diosa de la naturaleza. Pero llega, como lo mencionó Jesús, una institución y empieza a tergiversar las cosas, toma al dios astado y lo vuelve el diablo, ¿sí? El diablo de su religión, lo cual es básicamente una copia, ¿sí? De la antigua religión. Esa es la realidad. Obviamente, pues como siempre lo he dicho, ¿no? Tú quieres creer en Dios, vas a hablar de Dios. Tú quieres creer en la muerte, vas a hablar de la muerte, ¿sí? Y vas a defender a capa y espada tu imagen y tu percepción. Y está bien, nada más que la cuestión aquí es no caer tanto en el egocentrismo. Porque si yo creo que mi Dios es el único, es el mejor, y es a quien los demás deberían de venerar, tendría yo que checar ahí la parte del egocentrismo. ¿Por qué? Porque yo no soy la única persona en el mundo. Y por ende, si yo no soy la única persona, es la realidad que van a haber más personas con otras creencias, ¿sí? Y sería una pelea interminable de saber quién es el bueno y que por qué no. Lo más básico, lo más viable sería entonces enfocarte a tu fe, tu creencia y tu funcionalidad o tu conexión con esta divinidad, ¿sí? Eso sería lo que yo recomendaría en este lado. Pero pues ya se nos está acabando el tiempo. Jesús, ¿con qué te quedas de todo esto? Y también coméntanos tus redes, donde podemos encontrarte, páginas y todo esto. Claro que sí, Chris. Una pena que ya se ha acabado el tiempo de tanto que compartir de estos temas, pero bueno, ya habrá para una siguiente parte. Pues mira, ¿qué me llevo? Realmente me llevo bastante conocimiento. La verdad es que sí desconocía mucho del tema de wiccanismo. Conocía un poquito de los celtas, los druidas y toda esta parte del bosque, porque es algo que desde pequeño siempre me ha llamado la atención. Y el volverlo a hablar, el volverlo a recordar, pues hasta me hace sentir, ¿no? Esa sensación de tranquilidad, de bienestar, como que les mencionaba. Y bueno, si de alguna manera su servidor pues desean que les brinde pues orientación, apoyo en la parte de psicología, en la parte espiritual o conciencial, como lo manejamos en Transpersonal, pues me encuentran en Facebook como sig.ramirez33. Ahí un mensaje y con mucho gusto pues los puedo atender. Ok, muchas gracias. Entonces ahí tienen el contacto de mi colega. Cualquier situación, ahí está. De este lado, pues bueno, ¿dónde pueden encontrarme? Principalmente en la página de Facebook Centro de Psicoterapia Vacuacela. En Instagram estamos como Spa Vacuacela. Y en YouTube pues estamos como Tiempo a Solas. Cualquier duda pues recuerden que pueden comentar. Sí, y por ahí también si deciden o viven más bien dentro de la ciudad, también los puedo ver cerca de portales en la red mexicana de personas que viven con VIH y los puedo atender miércoles o jueves. Sí, mi número de contacto es 56 24 67 01 80. Cualquier duda que tengan, ahí se le puede responder. Y sigan esperando también pues la cuarta temporada, porque esta cuarta temporada, imagínense, si ya hablamos ahorita de este tema, ¿qué no va a venir en esa temporada? ¿No, Jesús? Sí, por supuesto que sí, realmente un tanto entusiasmado por poder hablar de esta historia, de toda esta cultura que ha venido abordando desde civilizaciones, pueblos, antepasados, ancestros, y cómo ha venido llegando a hoy en día, resignificando pues muchos conceptos, de alguna manera enfocados al bienestar, enfocados a la salud del ser humano. O sea, es un área, el área espiritual del ser humano, pues bastante malinterpretada, pero quienes lo trabajan pueden encontrar un estilo de vida enfocados precisamente a eso, su propio bienestar. Exactamente, como lo menciona, entonces pues ya lo saben, vamos a estar dando terapias holísticas,
Sí, recuerden que es terapia holística, se conforma por la parte o la atención hacia la cuestión mental, física y espiritual. Sí, ya lo saben, recordando los servicios que tenemos, pues son psicoterapia, del lado de Jesús es transpersonal, de mi lado es Gestalt. Él también nos brinda lo que sería terapia cognitivo-conductual, ¿sí? En la parte de hipnosis, bueno, ambos somos hipnoterapeutas, por lo que sin ningún problema podemos atender esta cuestión, hacemos regresión, hacemos programación neurolingüística también. Y en la cuestión física, pues tenemos masoterapia, que son básicamente masajes terapéuticos para cualquier problemática del cuerpo. Y bueno, en la cuarta promoción, pues tenemos también la parte espiritual, ¿sí? De su lado, la parte transpersonal, como lo ha mencionado, de mi lado, tarot, entre otras prácticas, consultas espirituales, lo que sea que necesiten, aquí pueden encontrar esta atención holística, ¿sí? Y pues nada, les recuerdo que este programa fue patrocinado también por Centro de Psicoterapia Paco Sela. Los números de contacto son 56 24 67 01 80. Cualquier duda que tengan, recuerden que ahí pueden contactarnos. ¿Y cuál es tu número, Jesús? Claro que sí, Cris, es 55 38 61 01 12. Ahí tienen entonces su número, cualquier cosa, pues estamos a sus órdenes. Y esto sería todo por el programa, esperando que les haya gustado. Vayan a dormir cómodos. Los esperamos en la cuarta temporada que ya se viene. Espérenla próximamente. Yo me despido de este lado y del otro lado. Jesús Ramírez, fue un gusto. Hasta pronto. Hasta pronto.